En este vídeo vamos a abordar la teoría cinética de la materia. Y es que todas las características que hemos visto de los estados de agregación de la materia, sólido, líquido, gas, se pueden explicar utilizando un modelo que se denomina teoría cinética molecular o teoría cinética de la materia, o también bajo la sigla TCM. ¿En qué se basa esto de la teoría cinética de la materia? Se basa principalmente en tres ideas. La primera es que la materia está formada por partículas. Por ejemplo, en este caso, vemos que la materia está formada por átomos, que son estas bolitas donde estamos imaginándonos los átomos como un modelo de bolas esféricas que no interpenetran unas dentro de las otras, ¿no? Que será un modelo de esferas duras, como si fueran canicas o bolas. También la materia puede estar formada por moléculas, asociaciones de varios átomos. Por ejemplo, en el caso del agua, está formada la molécula por un átomo por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, el oxígeno en rojo y los átomos de hidrógeno en blanco. Ya que estamos con el agua, es importante destacar que las partículas que componen la materia son características de cada sustancia, no de su estado de agregación. Es decir, las moléculas de agua que componen el agua líquida, sería esta, son idénticas, como veis, a las que compondrían el agua sólida, el hielo o el vapor de agua, el agua en estado gaseoso. Otro postulado de la teoría cinética nos dice que las partículas que forman la materia están en continuo movimiento. Por ejemplo, si cogemos, ¿vale?, el neón en estado gaseoso, en estado líquido o en estado sólido, fijaros que tiene un estado de vibración, están en constante movimiento. Hasta si nos fijamos microscópicamente en el agua sólida, en el hielo, las moléculas de agua, aunque cada una tiene a sus vecinas y no cambian de posición, están en continuo movimiento. El movimiento de las partículas en los sólidos, líquidos o gases, evidentemente es diferente. El estado más libre de todos es el estado gaseoso. Neón en estado gaseoso, argón en estado gaseoso, oxígeno en estado gaseoso. ¿Vale? Fijaros aquí el oxígeno, en vez de ser átomos sueltos, ¿vale?, forman la molécula de oxígeno, O2, formada por dos átomos de oxígeno. El que tiene un movimiento más restrictivo sería el sólido, que solo se limita a un movimiento de vibración. ¿Vale? El agua en estado sólido, las moléculas están pegadas unas a las otras, unidas unas a las otras, y solo hay un estado de vibración. Además, otra cosa que dice la teoría cinética, o otro postulado de la teoría cinética de la materia, es que las partículas que forman la materia se atraen entre sí. ¿Vale? Aquí las moléculas de agua se están atrayendo entre sí. Y es la intensidad de estas fuerzas las que va a determinar el estado de agregación. La intensidad de las fuerzas atractivas es mayor en el estado sólido, mientras que podríamos decir que en el estado gaseoso son débiles o prácticamente inexistentes. Si os fijáis un poquito, ¿vale?, pues a veces las moléculas se quedan, en este modelo, en esta simulación, se quedan un poquito pegadas unas a las otras. ¿Vale? Bien. ¿Qué nos interesa? Por ejemplo, pues, como hemos dicho, el estado donde las partículas se mueven ocupando todo el volumen disponible y en sus recorridos las moléculas o los átomos que forman la materia son libres, ¿vale?, hasta que el momento que chocan unas con otras contra las paredes del recipiente, y es cuando cambian de dirección. Este es el caso de cómo se mueven las partículas del gas. ¿Vale? Entonces, las partículas de un gas, que quizás es donde el estado de la materia en el que vamos a hacer más hincapié a lo largo del tema, se mueven ocupando todo el volumen del recipiente. Su recorrido es libre hasta que se chocan, ¿veis?, unas con otras, interrumpe su trayectoria rectilínea, o chocan contra las paredes del recipiente. En esas colisiones cambian de dirección. ¿Vale? Por lo tanto, la teoría cinética de la materia me permite abordar los estados de agregación. Los estados de agregación se pueden describir de diferentes maneras, utilizando diferentes propiedades, ¿vale?, dependiendo del movimiento que tengan las partículas,
dependiendo de las fuerzas de atracción entre partículas o del orden o desorden que presenten las partículas en su conjunto. ¿Vale? Por lo tanto, dependiendo de la intensidad de las fuerzas atractivas, pues el movimiento será más o menos libre y van a dar como resultado un movimiento más o menos ordenado. Por ejemplo, si uno aborda un sólido, vamos a coger el agua, que es una sustancia que es familiar a nosotros, si el movimiento es un sólido, en este caso, las fuerzas de atracción entre partículas son muy intensas y el movimiento de las partículas es solo de vibración y no se desplazan unas con respecto a la otra. Si os fijáis aquí en una molécula de agua, sus vecinas son siempre las mismas y entonces forman una estructura ordenada que nosotros cuando la vemos macroscópicamente, cuando la vemos desde el punto de vista exterior, nosotros vivimos en el mundo de las cosas grandes, no en el mundo microscópico de los átomos y las moléculas, pues vemos que la estructura ordenada del agua es el hielo, lo que conocemos como el hielo o agua sólida. En el estado líquido, las fuerzas de atracción entre partículas son intermedias, eso hace que unas partículas se puedan desplazar con respecto a las otras. Aquí, si os fijáis en una molécula de agua, sus vecinas no son siempre las mismas y evidentemente, comparado con el estado sólido, es un estado más desordenado. Y por último, en el estado gaseoso, las fuerzas de atracción entre partículas son tan débiles que el movimiento es prácticamente libre, sin una dirección y sin un sentido concreto, es un movimiento caótico y es el movimiento, por lo tanto, más desordenado de los tres estados. Bien. Entonces, una de las cosas importantes de estos estados desordenados, como el estado gaseoso, vamos a coger otra simulación, ¿vale? Vamos a ver esta, ¿vale? Fijaros que aquí podemos añadir moléculas dentro. Vamos a añadir unas poquitas de moléculas, ¿vale? Con este émbolo, ¿vale? Puedo modificar el volumen del recipiente. Y es que, si nos centramos en el estado gaseoso, ¿vale? En los gases, hemos dicho que las fuerzas de atracción son casi nulas o muy débiles y por ello tienen total libertad para moverse ocupando todo el volumen disponible, ¿vale? Claro, eso a los gases le dan una serie de propiedades. La primera, que también la tienen los líquidos, es la capacidad para fluir, ¿vale? Moverse por todo el recipiente. Y, sobre todo, la capacidad que tienen los gases para poder ser comprimidos. Para que un sistema material lo podamos comprimir, le tenemos que aplicar presión, ¿vale? De esa manera, cuando aplicamos presión, lo que estamos haciendo es disminuir el espacio que queda entre las partículas que los forman. Cuando hemos disminuido, ¿vale? En el caso de los sólidos, pues prácticamente la compresión sería imperceptible y los líquidos, aunque se pueda producir, pues es prácticamente insignificante. Por eso decimos que los sólidos y los líquidos son sistemas materiales incompresibles. Sin embargo, los gases sí son fácilmente compresibles. Y el motivo es que entre unas partículas y otras del gas, bien moléculas o bien átomos, ¿vale? Hay mucho espacio disponible. ¿Veis? Conforme vamos disminuyendo el volumen, vamos aumentando la presión. ¿Veis? Aquí me está indicando el manómetro que está aumentando nuestra presión. Otra propiedad que analizamos en el tema cuando estudiamos los tres estados de agregación, sólido, líquido, gas, es la difusión, ¿vale? Vamos a ver qué es esto de la difusión con un pequeño ejemplo, ¿no? Ya que en los sólidos y líquidos el espacio que hay entre partículas va a ser tan pequeño que no va a permitir este efecto. De hecho, ¿vale? En los sólidos, por supuesto, el espacio es tan chico que prácticamente la difusión es inexistente. En los líquidos, evidentemente,
sí podemos encontrarnos ejemplos, pero de difusión, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de difusión en un líquido es cuando, por ejemplo, arrojáis una gota de tinta en una bañera con agua, ¿no? Pues poco a poco esa tinta se va a ir difundiendo por todo el contenido de agua, ¿no? ¿Vale? Pero donde quizás es más patente el fenómeno de la difusión es en el caso de los gases. Por ejemplo, vamos a suponer que en este lado de la izquierda meto 200 partículas que representan los átomos o moléculas de un gas. Vamos a llamarlo el gas azul. Y en el otro meto otras 200 partículas de otro gas. Vamos a llamarlo el gas rojo. Bien. El hecho de que haya espacio entre las partículas va a permitir lo siguiente. Y es que ocupando esas partículas los huecos, va a llevarse a cabo fácilmente la mezcla o difusión de estos dos elementos gaseosos. Vamos a eliminar el divisor, perdón. Si quitamos el divisor, pues vemos que las partículas azules empiezan a ocupar los huecos libres de las partículas rojas y las partículas rojas empiezan a ocupar los huecos libres que quedan en el lado izquierdo de las partículas azules, hasta que el sistema poco a poco, vais viendo, a ver quién va ganando, si las rojas o las azules, se va difundiendo. ¿Veis? Poco a poco se van equilibrando. ¿Ok? Veis que prácticamente los dos sistemas se han ido equilibrando y empezamos a encontrarnos ya mezcladas el mismo número de bolas rojas en un lado que azules en otro. Un poquito hipnótico, pero bueno, poco a poco vamos viendo el efecto de la difusión. Bien, fijaros que conforme hemos ido explicando, hemos introducido realmente un concepto, el concepto de la presión. ¿Vale? Vamos a volver otra vez aquí a esto de la simulación de un gas. Vamos a reiniciar la simulación. ¿Vale? La teoría cinética de la materia me permite dar una explicación de magnitudes físicas que podemos observar macroscópicamente. Y son dos, la presión y la temperatura. ¿Vale? Vamos a pensar en un gas que está encerrado en un recipiente de paredes rígidas, como sería este caso. Entonces vamos a introducir moléculas del gas dentro de ese recipiente. Vamos a esperar unos segundos a que el gas se reparta a lo largo del recipiente. Fijaros, vamos a repetir, cuando no había moléculas de gas, tenemos nuestra presión, el manómetro, el aparato que va a medir la presión, lo tenemos a 0. En el momento que introducimos gas dentro del recipiente, el manómetro empieza a darnos una lectura. Diremos que el gas ejerce una presión sobre el recipiente. Claro, esta presión está directamente relacionada con la intensidad del movimiento de las partículas. Cuanto mayor sea la presión, mayor es su movimiento, es decir, mayor es el número de choques que hay entre las partículas y las paredes del recipiente. Por ejemplo, si yo hago un volumen más pequeño, por ejemplo la mitad, la presión está aumentando. ¿Por qué? Porque la presión es la magnitud física que está íntimamente relacionada con el hecho microscópico de que las partículas que forman el gas, bien moléculas o átomos, estén chocando contra las paredes del recipiente. Cuanto más choques hay, más presión.
le estamos dando menos libertad a las partículas, estamos dejando menos espacio libre y es evidente, estamos viendo que el número de colisiones es aún mayor. La otra magnitud física es la temperatura. Vamos a reiniciar la simulación de este gas, ¿vale? La temperatura, la magnitud física temperatura, el concepto de temperatura también se puede explicar utilizando la teoría cinética de la materia, ¿vale? Sabemos que es una magnitud que se puede medir. En el sistema internacional hemos visto que se mide en Kelvin, pero la temperatura va a estar relacionada de una manera totalmente directa con la velocidad de las partículas que forman el gas, ¿vale? Entonces, vamos a volver a introducir gas. Tenemos un valor de la temperatura, 300 Kelvin, lo podemos poner en temperatura centígrada. Recordar que para pasar de centígrados a Kelvin hay que sumar 273. Y si queréis pasar de Kelvin a temperatura centígrada hay que hacer la operación contraria, restar. Vamos a introducir energía en el sistema mediante una fuente de calor. Si vemos, la temperatura ha aumentado, pero es que también ha aumentado, si os fijáis, la velocidad de las moléculas que estaban encerradas en el recipiente. Vamos a hacer lo contrario, vamos a enfriar el sistema retirando la energía. En la simulación, las moléculas bajan su velocidad. Pero que también ha bajado la presión, porque claro, al bajar la presión también baja el número de colisiones contra las paredes del recipiente, ¿vale? Por lo tanto, podemos asociar la temperatura desde el punto de vista de la teoría cinética de la materia con la velocidad de las partículas. Bien, pues con esto cerramos esta introducción, ¿vale? A nivel de segundo de la ESO, de los aspectos más básicos de la teoría cinética de la materia, ¿vale? Bueno, pues nada, hasta otro vídeo.